Bienvenidos cifreros a un episodio de Cifras Semanales donde como cada semana les resumimos las noticias más importantes que sucedieron una semana anterior. Esta semana, hoy claramente vamos a estar hablando de lo sucedido ayer domingo aquí en Guadalajara, Jalisco, la captura del Mencho. Tenemos a Alex, que es un analista político, nos va a dar su lectura. Es un rompimiento de Sheinbaum con AMLO, es otra estrategia de seguridad internamente que va a suceder en el partido de Morena. Y bueno, también dimos un poquito de la lectura económica de pues, las repercusiones negativas de corto, mediano y largo plazo que esto va a tener en nuestra economía. En el sector de empresas hablamos de Berkshire Hathaway, que tuvo movimientos internos. En ellos, por ejemplo, Domino's, hablamos un poquito de Domino's, de cómo le ha ido. También los aranceles de Trump, que ya se declararon inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia estadounidense y qué va a suceder próximamente. Hablamos también de la subida del precio del petróleo internacional por las tensiones con Irán. Y por último, un trato de libre comercio bilateral entre Canadá y México. Analizamos un poquito qué tanta independencia pueden lograr de Estados Unidos estos dos países, Canadá y México, y integrando un poquito más su economía. Así que acompáñenos a este episodio. Recomiéndenos con sus amiguitos, suscríbanse al canal de YouTube y déjenos una buena recomendación y estrellitas en Spotify. Saludos. El CFA es una de las certificaciones más valoradas a nivel mundial en el mundo de las finanzas, así que si eres un estudiante o trabajas en el mundo laboral financiero y quieres hacer esta certificación, Sofía y yo te recomendamos muchísimo Pademia. Es una escuela de finanzas. Sofía y yo, cuando estudiamos para el CFA nivel 1, tomamos sus cursos y definitivamente nos ayudaron muchísimo. Si tienes ganas de estudiar esta certificación del CFA, te recomendamos ampliamente visitar su página y ponerte en contacto con ellos, pademia.com.mx. Pues bueno, hoy estamos Sofía, Alex, su político, no, que su analista político de confianza, perdón, su analista político de confianza y un servidor. Para los que ya llevan tiempo escuchando el podcast, Alex ha estado presente en varias ocasiones. Y pues además David fue a Vallarta y se quedó varado en Vallarta, por eso también no nos puede acompañar. Incluso aquí parece como nuestro reportero de guerra. O sea, estas son imágenes de hoy, David regresando de Vallarta. Nada más. Para los que ven el podcast en video, ¿no? Camiones quemados en la carretera, ven nada más. Pero bueno, Sí. ya todos sabemos qué sucedió. Ya. Estuvo bien loco porque, para la gente que nos escucha que no son de Guadalajara y que no lo vivieron, acá sí lo vivimos. Pánico, calles solas, también mucho fake news, creo, pero de que se sintió feo, se sintió feo. Entonces, pues bueno, ahorita en este pedacito del episodio que tenemos aquí, Alex, pues a mí me gustaría dar un poquito de una lectura macro y microeconómica, también con repercusiones de corto, medio y largo plazo, y también aprovechar a Alex que tiene aquí su lectura, pues su lectura política, ¿no? Hay un rompimiento ya pues como en las políticas de seguridad, con AMLO o no, como de Harfush, se está yendo a lo presidenciable con estas medallas que está colgando, con los gringos, ¿qué onda? Ahí viene el Mundial, esto va a ayudar para las negociaciones del TMEC. Entonces, ¿por qué no empezamos por aprovecharte, Alex? Te cedemos el micrófono, tu opinión siempre nos es muy nutritiva. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan. ¿Ahí me escuchan bien, los Sí, dos? sí. Sí, muy bien. Buenísimo. A ver, lo primero que quisiera tocar es un poquito el asunto de la comunicación, ¿no? La comunicación como organización y la comunicación como mecanismo de psicosis colectiva por parte de la reacción del abatimiento del Mencho, ¿no? Eh, a ver, naturalmente, estas personas hicieron, después del abatimiento, hubo una serie de videos que se filtraron por redes sociales. Prácticamente todos los vimos. Si no los vimos, vivimos debajo de una piedra. Eh, y entonces veíamos desde cosas muy, muy crudas, como personas en una situación muy desagradable, hasta videos filtrados eh, de encapuchados de las Fuerzas Armadas, eh, pasando ahí por el Country Club de Tapalpa, y un montón de una serie de fake news, ¿no? Eh,
evidentemente, y aquí quiero hacer una precisión porque uno de los mensajes que se dio en la mañanera es muy importante decirlo. Eh, Nadie tiene la fuerza ni la capacidad ni el despliegue que tiene el Estado mexicano. Eh, a partir de esto, naturalmente una de las reacciones del cártel, que opera más como una serie de figura descentralizada, no como un mando vertical como los otros cárteles anteriores que conocíamos, con una cabeza, sino una cabeza que fue reclutando ciertas cosas regionales como franquicias, tiene el modus operandi como si fuera un libro blanco o un manual de gestión. Y entonces esa fue la manera y el mecanismo por la que de alguna u otra forma este cártel fue construyendo presencia territorial, ¿no? A través de pequeñas franquicias y a través de pequeñas células en todo el país. Hay un mapa de calor con alta presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y presencia, ¿no? O sea, que compite con otros cárteles. Me Entonces, gusta la palabra franquicia porque creo que literal es eso, ¿no? sí, 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 sí. Y en el esquema de la descentralización, pues funciona más como eso, ¿no? O sea, te permite o le permitió en su momento escalar de esa manera. Bueno, a partir de eso, evidentemente como el propio nombre del cártel lo dice, su mayor presencia y dominio pues está en Jalisco. Naturalmente uno de los espacios más importantes pues es Puerto Vallarta. Y entonces hacen algunas activaciones de violencia física que son muy impactantes visualmente. Luego se convierte esto en violencia digital y posteriormente pasa en un filtro de amplificación, Oye, ¿no? Mélix. Ah, bueno, perdón. Dale. Y entonces hay una serie de rumores, circularon N cantidad de audios, que a las 2 de la tarde iba a haber toque de queda, hay imágenes alarmistas, y eso se compartió y te llegó incluso por diferentes nodos de una manera simultánea casi casi, ¿no? Ujú. Hay un montón de información sin verificar, y bueno, pues esto que generó, pues una zona de pánico, Oye, ¿no? O Alex, ¿y sea, tú no crees que haya sí. sido mejor o cómo ves la lectura de que ni Sheinbaum ni Harfush salieron el mismo día a decir que show? O sea, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba en el Bosque de los Colomos, que para los que no son de Guadalajara es como el Bosque Chapultepec en Ciudad de México, que está en medio de la ciudad, y llegaron los guardabosques con rifles R-15 a sacarnos del bosque y a decirnos que nos fuéramos a nuestras casas, y cuando íbamos saliendo del Bosque de los Colomos se escuchaban los balazos en Rubén Darío. ¿Sabes? Y nos Sí. tuvimos que refugiar en casa de un amigo que vive allá a 2 cuadras. Y esa incertidumbre de que no salga ni la presidenta ni el secretario de Seguridad a dar información, ¿tú cómo ves esa lectura política? ¿Crees que sabían? ¿Crees que no sabían? A ¿Crees que ver, fue en no, conjunto con los gringos o no, a no? ver. A ver, la información, o sea, claro que una operación de esta magnitud, o sea, se sabe. De hecho, yo creo que por el nivel, creo que se trató muy bien, o sea, se le dio un muy buen tratamiento Ujú. a que no se filtrara esta información, ¿no? De hecho, fueron escuadrones especiales. Eh, lo que sí sucedió después, tanto con el gobernador como la propia comunicación del Gabinete de Seguridad, como la propia presidenta, fue que dejaron mucho tiempo de vacíos informativos. Ujú. Si bien no tenían la película completa, creo que estar comunicando de manera permanente actualizaciones, Ujú. sin un balance general, podría haber permitido que justamente sofocamiento de información no hubiera crecido. Bueno. Exacto. Hay una persona en X que se llama Alberto Escorcia. Vale la pena que lo sigan porque él le hizo Entrevista. no, más bien, a ver, ya después tuvo una entrevista, pero la entrevista fue, este, él empezó a detectar que en redes sociales se activaron ciertas granjas de bots y de troles a las 10 de la mañana. Y entonces aparecen ahí algunas gráficas sobre la evolución de la propia categoría de la conversación digital a través de orgánico, coordinado y artificioso, ¿no? Y entonces a las 10 de la mañana hay una operación artificiosa que empieza a generar esta conversación. Entonces,
para efectos del comentario la información que empezó a circular fue información deliberada que quiso algunas personas y algunos nodos que empezara a circular y generara pánico, Claro, ¿no? claro, sí. O sea, no sucedió como obra del Espíritu Santo, pues. Eso por una parte. Dos, eh, creo que en lo político, que creo que es ahí a donde quieres llegar, tanto Sofi como Luis, pues marca un precedente en la lógica de los abrazos y no balazos, ¿no? Ujú, ujú, Emprendida ujú, por el antiguo expresidente. Eh, a ver, ya había habido una serie de analistas que estaban comentando que cada vez más la presidenta, más allá del espacio formal de poder, estaba tomando ciertas posiciones que le permitían tener el control real de algunos espacios de toma de decisiones. Eh, la salida de Ana Augusto, con su vinculación con la barredora, ujú, eh, los fuegos cruzados entre Julio Scherer y Jesús Ramírez, el ujú. encargado de la comunicación presidencial. Eh, este tipo de cosas habían sido elementos que nos podían dar como evidencia que la presidenta estaba dejando golpear a algunos personajes cercanos al expresidente. También lo habíamos mencionado en alguna entrevista aquí, que justamente a quien beneficiaba la llegada de Trump a la Casa Blanca era precisamente a la presidenta, Ujú, ¿no? ujú, ujú, Eh, particularmente porque había un buen entendimiento con las corporaciones norteamericanas a través de el jefe del gabinete de seguridad, que son Omar García Harfuch. Eh, y bueno, en la mañanera se hicieron dos intervenciones como muy claras, también en el comunicado que salió ayer por la noche, que sí recibieron ayuda en materia de información para dar con el paradero de Nemesio Oseguera, pero que la aplicación y la operación del propio despliegue había sido solamente de operadores mexicanos, ¿Tú crees que eso es ¿no? verdad? Yo creo que sí, Ok. pero también creo que de alguna u otra manera esto tampoco sucede en el vacío. Les comentaba que hay una persona, un reportero que se dedica a darle seguimiento a la agenda de seguridad, que se llama Oscar Valderas, que está para Grupo Milenio. Eh, Al parecer él habría entrevistado al Mencho unas semanas atrás. Y la realidad es que el Mencho o lo que se supone es que el Mencho estaba seguro que su captura iba a ser posterior al Mundial, ¿no? Mm, mm, Que de alguna otra manera no querían escalar o no querían calentar la plaza, dicho de una forma mucho más vulgar. eh, y entonces a partir de ahí, bueno, pues se relajaron algunos anillos de seguridad. eh, y sucedió antes, ¿no? ujú. Sucedió antes, creo que es una buena noticia, creo que también sucede en un buen momento en materia económica, en el sentido de que está el TEMEC próximo a A renegociarse. discutirse. Ujú. Eh, naturalmente el TEMEC había dejado de hacer un acuerdo comercial a convertirse en un acuerdo comercial, migratorio y de seguridad, Sí, ¿no? Apalancado en la parte comercial. claro. Pero en realidad el fondo de la negociación era otra. Entonces, yo creo que esto pone en una situación muy delicada a nivel doméstico ante un escenario como el de el Mundial, algunos patrocinadores ya a nivel internacional, es decir, los que ponen la lana para que el Mundial se haga, están presionando a la propia organización para quitar a México como sede. Eh, nos pone en una buena posición respecto a la próxima negociación del TEMEC y pone a este gobierno en una buena posición, por lo menos relativa, en el sentido de que por lo menos dejó en los hechos que este gobierno no iba a abrazar la política de seguridad del gobierno anterior. Oye, Alex, ahorita que comentas eso, hace 2, 3 semanas, creo, comentaba la presidenta Sheinbaum que la guerra contra el narco no estaba en el marco de la ley porque era permiso para matar
y que no estaba bien atacar al narco, siguiendo prácticamente con la narrativa del expresidente AMLO. Sí. ¿Crees que este hecho es un rompimiento del apadrinamiento que le tiene AMLO con Sheinbaum? Porque claramente, o sea, hace 3 semanas dijo verde y ahora se fue a rojo. ¿Cómo ves esta lectura? A ver, yo creo que no nos vayamos solamente con esa declaración, que es la que ha estado circulando un poquito en ese sentido, sino en los hechos. La realidad es que desde la llegada y desde el gobierno de la Ciudad de México, una de las grandes banderas y una de las grandes cosas positivas que había presumido la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta Claudia Sheinbaum era precisamente la seguridad, ¿no? La percepción de seguridad, digamos, la disminución, el robos de alto impacto. Había cambiado mucho la narrativa a partir de este personaje. Bueno, pues en los hechos, la realidad es que desde que comenzó este sexenio, sí ha habido una serie de tensiones Ujú. importantes, Es verdad. operaciones como la operación Enjambre que tuvo implicaciones con algunos alcaldes en el Estado de México y recientemente el Enjambre 2.2 que tuvo el asunto del alcalde de Tequila, Ujú. que incluso en ambos casos con las propias siglas del partido que llevaron al poder a la presidenta. Ujú. Entonces, en los hechos sí estaban haciendo las cosas de manera diferente. Creo que habían mantenido un poquito el hilo conductor a través de la comunicación, Ujú. Ujú. pero en los Ujú. hechos la estrategia era completamente distinta, ¿eh? Pero ¿y ahora? O sea, ahora ya no va a poder decir que no. O sea, eso es a lo que me refiero. O sea, sí, en los Sí, hechos, sí. y lo comentamos aquí también en la última vez que te tuvimos, sí. Creo que en 2 meses había agarrado y decomisado más cosas y personas y malos que en todo el sexenio de AMLO. Pero ahora, eso es justo lo que te digo. O sea, o que te pregunto. ¿Crees que ya vaya a haber un rompimiento entre AMLO y Sheinbaum? Porque ya no le está siguiendo ni siquiera la narrativa pública. Yo creo que sí. Y creo que la ruptura viene más por presión norteamericana. Mm. O sea, Ujú. en los hechos creo que viene más por ahí, ¿no? O sea, en una situación más pragmática, que ideológica o de lealtades, ¿no? Creo que sucede más en ese sentido. Ujú. 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 Eh, no sé qué vaya a pasar, yo creo que viene una curva importante, o sea, si había venido a la baja, el número de asesinatos por cada 100,000 habitantes, Ujú. como había sido tendencia, y era, digamos, los números que presumía el gobierno de México. Creo que por la propia estructura de lo que hablábamos, descentralizada, no hay un liderazgo natural que suceda esto y entonces vamos a ver una disputa por las plazas. Incluso lo que sucedió ayer con algunos puntos es más una demostración de músculo de ciertas células para ver quién se hace por el control, ¿no? Este Mm. caos se genera a partir de eso. Mm. O sea, ¿crees que fue no tanto contra la población civil, todos los incendios y bloqueos, sino las diferentes franquicias, los diferentes franquiciatarios mostrando Yo músculo? como lo vi en un inicio, era más bien que, pues que esperaban que liberaran al Mencho, ¿no? O sea, como que lo que sabíamos a ese momento era lo capturaron. Y luego, bueno, ahí circuló un video que entiendo que es fake, que iba arriba de un helicóptero, que al parecer no era el Mencho. No, no es Y fake, es que al final creo que fue el hijo o el yerno, una cosa así. No, era un video de otro capturado, más bien un capturado en Veracruz. en Veracruz, Ah, no me exacto. acordaba, ok. Antes, en un En operativo en inicios de 2023 creo que febrero. fue. Ajá. Ya ves, sí, Entonces, puro fake bueno, news. pero a lo que voy es, toda esta comunicación que dice Alex, pues nos hacían creernos una historia y nosotros tratar de atar los cabos y pues hacer nuestra propia interpretación. Y después ya sale que el Mencho murió en el traslado a Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí como que luego quedan nuevas dudas de, oye, pues enséñenos el cadáver, si fue el Mencho, no fue el Mencho, lo entregaron a Estados Unidos, se quedó aquí, o sea, como que ahí ya he visto Qué conveniente que se murió en el traslado. exacto, Que no pudo que abrir la por una boca, interpretaciones. A exacto. ver, y justamente estas cosas que comenta Sofía son cosas muy genuinas, son dudas muy razonables de parte de la población. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados.
a la filtración. Es- me estás- ah. Eh, Son dudas razonables porque estamos acostumbrados a la filtración, a cuando sucede algo de alto impacto. En el lapso del tiempo tenemos imágenes en nuestro celular, fotos muy obscenas, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados a eso. Ahora, por eso lo decía en principio, fue una operación altamente hermética y muy vinculada. O sea, por lo general este tipo de operaciones tienen filtraciones en los altos mandos Mm, y es cuando les dan el pitazo y terminan corriendo, ¿no? Aquí hubo una cooperación binacional que incluso nos enteramos que existía a partir de la prensa de la Casa Blanca, que existía un apartado de asuntos del norte, ¿no? Digamos, una suborganización dentro del Homeland Security. Este, Nos enteramos el día de ayer. Eh, Luego hubo mucha confusión precisamente con esto que decía Sofía, ¿no? O sea, lo íbamos a capturar y luego lo capturamos y luego lo trasladamos y en el traslado se nos murió. Y luego, ¿por qué Ciudad de México y no Guadalajara? Creo que todas esas dudas que surgieron fue porque tuvimos lapsos muy amplios de falta de información. Creo que hoy la mañanera fue un poco mucho, o sea, un poco más precisa con respecto a estos vacíos. El problema es que ya mucha gente ya tenía una opinión al respecto, ujú, más allá de los propios hechos, ujú. y eso termina por no ayudar, pues, o sea, eso también es un recordatorio a los gobiernos de distintas índoles y escalas, pues de estar comunicando de manera permanente, porque es bien complicado que la gente no esté enterada ante hechos tan sensibles y tan masticados. Este, o sea, y creo que faltó la comunicación para hacer el acompañamiento. Eh, Hay un montón de dudas. Creo que hay más dudas que certezas, ¿no? O sea, ahorita me decían, oigan, ¿quién va a suceder a la cabeza? No sabemos. Este, ¿Qué ¿Va a sigue haber para mundial? México? No sabemos. Hay evidencia, o sea, lo que sí es, hay evidencia, y por eso es importante luego seguir a buenos analistas en materia de seguridad como Eduardo Guerrero. Todos estos links te los voy a mandar para que los compartas en la descripción del propio podcast y que también las personas que nos escuchan puedan tener mayor referencia más allá de los gritos que se escuchan afuera, ¿no? Ujú. Pero la evidencia sí es que las capturas de capos o de peces gordos causan aumentos significativos y sostenidos en las tasas de homicidio. Pues eso es algo que sí va a suceder, ¿no? Vamos a entrar como en una espiral. Este, Se disuade y particularmente quienes más van a sufrir son los municipios del interior del estado. Nos venimos enterando que sigue habiendo narcobloqueos en algunos municipios del interior. Ya no así en el área metropolitana por el despliegue de elementos. El gobernador comentó que ya había 2.000 elementos desplegados en el área metropolitana. Digamos, se disuade a nivel ciudad, pero todo el mundo vamos a estar así como medio latentes con respecto a que suceda algo, ¿no? Vamos a estar muy en una situación muy de alerta. Lo que sí es bien importante, pues es que nos tratemos de informar con información verificada, con medios verificados, con personas que no abonen al histrionismo, ¿no? Ujú. O sea, ay, es que está siguiendo, y tú dijiste, y ustedes se llevaron el país a la... Creo que no es, o sea, el balance ese lo haremos después. Ujú. Creo que hoy estamos o tenemos que estar enfocados en cómo construimos información fidedigna para que las personas no generen mayor psicosis colectiva, De acuerdo, ¿no? muy de acuerdo. Pues muchas gracias, Alex. Gracias por el espacio. Yo quiero invitar, a ver, y esto es personal, creo que Sofía también lo comparte, no hablo por ti, ahorita ya nos dices, pero al menos yo, por ejemplo, subí un reel con todos los efectos negativos de mediano
corto y largo plazo que esto podía traer, baja en turismo, aumento en costos logísticos, por lo cual va a haber presiones inflacionarias, menos apetito de inversión extranjera directa, de empresas extranjeras que se quieran venir a nuestro país. Incluso lo tuve que recortar porque tenía datos como la industria restaurantera genera 2 millones de empleos a nivel nacional y pues obviamente va a ser una industria que se va a ver altamente impactada. Por ejemplo, en el centro de Guadalajara, el 95% de los comercios dependen del flujo de las personas que van pasando por ahí, y esto obviamente va a tener Sí, una sí, afectación la negativa. O población sea, flotante. son muchas cosas, y algo que a mí me molesta es, y los invito a repudiarla, es la narcocultura. O sea, toda esa música de Peso Pluma y los narcocorridos y las gorritas con brillantitos y los cinturones Gucci y los zapatitos rojos. Yo, a todos los que, es que en serio, o sea, a mí me caen mal porque toda esa narcocultura abona a todo este detrimento social y económico, ¿sabes? Entonces, al menos yo personalmente los invito a repudiar a toda esta narcocultura. Y sí, nos escribieron ahí justo en el reel que subimos de que, güey, pero es que la narcocultura no creó al narco, más bien la narcocultura es un reflejo, ¿no? O es un resultado del De la poderío del pobreza, narco. de Y que es cierto, falta de educación, definitivamente. falta de oportunidades. Exacto. O sea, lo entiendo, pero al menos algo que podemos hacer es socialmente no aceptar la narcocultura, ¿no? Y luego un cuate ahí, Juanito, no voy a decir su nombre, su apellido, por si no quiere ser disclosed aquí, pero decía de que, güey, que pongan que haya ¿te acuerdas como cuando estábamos chavos y no te dejaban entrar a Bosé? Nos Sí, reservamos sí, el derecho a admisión. ajá, de que no te vamos a admitir porque no vienes con camisa. ¿Te acuerdas que cuando éramos chavos en el antro así era? Pues que se Sí. pongan así otra vez, ¿no? O sea, como sociedad decir, güey, la neta, no quiero que estés en este restaurante o en mi comercial, en mi centro comercial porque ve el detrimento social y económico que causas, ¿sabes? Y yo los invito a repudiar toda la narcocultura. Híjole, creo que está Sí, difícil esa última iniciativa, pero, pero creo yo, que es parte de, o sea, al final es florece parte de eso. idolatrar, ¿no? Exacto. O sea, es cómo construyes liderazgos o aspiraciones de liderazgos a través de una narcocultura que pone en relieve la aspiración de crimen organizado, de temas ilegales. O sea, y por ejemplo, y yo también quisiera ahí decir, o sea, a ver, ya lo decían, el asunto de los vapeadores, ¿no? Hoy, o sea, desde cosas tan pequeñas como esas, que hoy controla prácticamente el cártel Jalisco Nueva Generación y el narcotráfico en términos generales, en abstracto. Yo creo que justamente es eso, ¿no? O sea, además de la narcocultura, eh, todos en algún momento tenemos un poquito de cierta culpa. Les recomiendo que se lean ¿Quién gobierna la Ciudad de México? Es un libro periodístico que habla o sea, del despojo, del cártel inmobiliario, trata de personas, eh, comercio ambulante, y prácticamente todo, todo termina de alguna u otra manera eh, en un cártel. En este caso, en ese libro en específico es la Unión de Tepito, Mm. y cómo se fue conformando la Unión de Tepito, o sea, cómo las autoridades dejaron que eso fuera creciendo. Y eso también es bien importante decirlo. Como sociedad nos toca esta reflexión que hace Luis, pero también como sociedad nos toca reclamarle porque estas cosas no suceden en paralelo del sistema. Ujú, ujú, de acuerdo. Estas son construcciones del propio sistema o que el propio sistema permitió, Ujú, de ¿no? acuerdo, de acuerdo. Entonces, también exijamos eso, no votemos por políticos vinculados a presuntas actividades ilícitas. También es bien importante que eso se traduzca en políticos de mejor calidad, ¿no? O sea, ahora nos encontramos hace poco con que un diputado, pues asaltaba camiones. Sí, 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 sí. Y luego nos encontramos que otro alcalde, un pueblo mágico, que además es horrible, por cierto, el pueblo, este, pues era parte de una célula del propio cártel ¿El de tequila? de Tequila. Sí.
Sí, 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 sí. Entonces, había lo de la operación Enjambre, el huachicol fiscal, o sea, todo eso sucede de alguna u otra manera al amparo del poder. Ujú. De acuerdo. El hecho de que hoy estemos viendo operativos para inhibir, para encarcelar y para quitar ese tipo de cosas, habla muy bien del Estado mexicano y de este gobierno en específico, aunque estemos o no de acuerdo con él. Ujú, ujú, ujú. Pero sí es bien importante que en los procesos electorales también nosotros como ciudadanos investiguemos y pidamos cartas de no antecedentes. O sea, bueno, parece que era una cosa así como para un empleo menor, que te pidan carta de no antecedentes penales. Y Sí. bueno, pues ahora necesitamos que nuestros votados los tengan, pues, ¿no? Porque no sabemos a quién votamos. Sí, 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 sí. y yo abono también, o sea, así como tenemos que elegir de mejor manera por quién votamos, también dónde consumimos, ¿no? A ver, está muy difícil como saber realmente quién es el dueño, quién está detrás, si esto es algo fachada, pero muchas veces, y más aquí en Guadalajara, que al final pues el cártel Nueva Generación era su sede, su espacio, y que aquí fue donde estuvo creciendo, yo creo que la diferencia del Mencho con muchos otros narcos fue su manera de convertirse en alguien corporativo. Entonces, realmente se filtró pues en todos los nichos de negocio y muchas veces podemos tener o al menos el feeling o hay veces que tenemos una sospecha con más cifras de saber quién financió, por qué está creciendo tanto, ¿no? Así como muchas veces podemos identificar los Ponzis, también creo que podemos identificar el crecimiento de ciertas empresas inmobiliarias, restauranteras, De de entretenimiento. entretenimiento, o sea, Ujú, como consumidor, yo sí creo que participamos, al ujú. final igual medio ciegos o vendados, pero cuidar dónde participamos, dónde ponemos el dinero, porque eso pues abona a que Totalmente. este silencio, que luego es de que todo está tranquilo y por qué sucede algo así, ¿no? Pero nunca hubo quejas, hubo participación ciudadana, hubo consumo, hubo no información a la hora de votar. Entonces, eso creo que nos vuelve partícipes y creo que es una lección para los mexicanos que pues no podemos mantener esa apatía, ese conformismo y ese silencio. De acuerdo, Sofía. De Y los acuerdo, de únicos acuerdo. datos que reales tenemos al día de hoy sobre lo que hablaba Luis de las posibles repercusiones en el corto, mediano plazo de la economía, pues al menos el día de hoy que sabemos que el turismo representa casi el 10% de ingresos para el PIB de México y que pues las empresas públicas ligadas a esto son los aeropuertos y también las aerolíneas, pues el día de hoy tuvieron unas caídas importantes. Esta Sí, semana claro. van a reportar, veremos cómo salen sus reportes, pero GAP, que al final es Grupo Aeroportuario del Pacífico, que es la concesionaria que tiene el aeropuerto de Guadalajara y el aeropuerto de Vallarta, que al final fueron los más perjudicados, Más afectados, sí. pues pues cayó 5.3%, ¿no? Entonces, esto indica que va a haber pues, también pánico internacional de disminuir las Mm. venidas, los traslados o el interés por viajar y turistear en México. Entonces, pues busquemos de alguna manera, o sea, no ahora crear fake news positivas, nomás para buscar beneficiarnos de lo bonito que tiene México, pero informémonos, estoy con Alex, y busquemos participar en ser más congruentes con las cosas que no nos gustan, pues cómo las vamos a atacar, siendo congruentes, haciendo pues al menos bloqueo y rechazo de Ujú. esas instituciones y de esos corporativos. Hashtag vino al buchón. Exacto. Hashtag vino al buchón. Ese va a ser ya el eslogan de cifras. Cifras, Vamos números a hacer que una hablan. campaña. Cifras, Una números que campaña. hablan. Hashtag vino al buchón. Punto. Hay que hacer un movimiento Exacto. para desbuchonizar Desbuchonizar Jalisco. Urge. pues, el país. El país. Pues bien, bueno, Alex, pues muchas gracias por tu tiempo, porque estamos grabando ahorita en la noche. Sé que eres papaluchón, entonces gracias por darte el tiempo aquí de pues derramar tu conocimiento. Y muchas gracias, Sofía. Y con esto terminamos esta pequeña capsulita y pasamos a las noticias de empresas y economía. Muchas gracias, Alex. Gracias, buenas noches. Pues bueno, cifreros, ahí lo tienen, el análisis político y económico de lo que fue la captura del Mencho. Y pues ahora sí, Sofía, a lo nuestro o a lo tuyo, que es la bolsa y los mercados
y las empresas que cotizan. Así que, ¿qué sucedió la semana pasada? Pues la semana pasada han estado moviditas todas las semanas y ahí les va un resumencito. Creo que hubo mucho tema también geopolítico que igual y podemos platicar, pero lo que más movió el mercado a mediados de la semana pasada fue pues el incremento de las tensiones que hubieron entre Irán y Estados Unidos. Y esto fue porque Estados Unidos está pidiendo que ya se le diga cuál va a ser el acuerdo nuclear. Entonces le pidió a Irán que tenía entre 10 y 15 días, que esto fue el 10 de febrero, para alcanzar el famoso acuerdo nuclear ya definitivo. Y en este mismo acuerdo debe de presentar de manera escrita algo que le satisfaga a Estados Unidos. Dentro de eso es también dejar Hezbollah y tener como ciertas limitaciones de uso con el uranio. Entonces esto empezó a poner en pánico, especialmente a las bolsas, más que nada porque, bueno, yo no sabía tanto, pero pues ahí cerquita está el Estrecho de Hormuz. Y en el Estrecho de Hormuz, al parecer, se mueven alrededor de 20 millones de barriles diarios. O sea, es el cruce petrolero más grande del mundo, mueve alrededor del 20% de las cargas de petróleo. Entonces, pues esto podría ser un impacto pues mundial importante, y obviamente también lo que incrementó las tensiones fue que Estados Unidos ya se empezó a movilizar y está prácticamente ahí pues poniendo toda la tropa en Medio Oriente. O sea, ya se ven fuerza militar bastante cerca. Aquí nada más quería mostrar lo que es el Estrecho de Hormuz, que está aquí por el Golfo de Omán, para los que ven en pantalla, pero pues, bueno, ya ven que Arabia Saudita está como en una bota arábiga, y aquí entre Irán y Arabia Saudita pues hay un mar, hay un estrecho, y este es el estrecho del cual habla Sofía, aquí, ¿no? De hecho, aquí está Dubái, y pues obviamente por aquí sale petróleo de Irak, petróleo de Kuwait, petróleo de Arabia Saudita, petróleo de Irán, petróleo de Afganistán. O sea, pues al final se produce en todos estos países árabes, y pues pueden salir hacia arriba, hacia el mercado asiático, o pueden pasar por acá y luego pasan por este estrecho. ¿Te acuerdas que los yemeníes lo estaban también bombardeando hace poquito? Y ya se viene hacia, o sea, por Egipto y hacia Europa, ¿no? Entonces, obviamente, que se desate aquí en Irán una guerra, bombardeos, pues obviamente afecta a la oferta del petróleo mundial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por aquí sale muchísimo. Exacto. Entonces, el petróleo ha subido en los últimos días alrededor del 10% en lo que va del año, y después de esta noticia llevaba en los últimos 3 días alrededor de 6% de crecimiento en el precio. Entonces, bueno, pues esa es una de las noticias que movió mucho el mercado la semana pasada. Otra noticia que la verdad, qué tino, ¿no? O sea, Warren Buffett, de verdad, mis respetos. Si recordamos un poquito lo que hemos platicado de Warren Buffett, que yo creo que todo el mundo ha escuchado esta leyenda, todas las décadas que lleva agregando más rendimiento y más valor que el S&P. O sea, si agarras literal un punto de inicio de hace 50 años o de hace 30 años o de hace 10 años, en todos el fondo de Warren Buffett, que es Berkshire Hathaway, tiene mejores rendimientos que lo que tiene el S&P, que el S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y normalmente se utiliza como referencia, o se le conoce como benchmark, para ver, oye, ¿qué pasa si yo soy pasivo y solo invierto en un ETF o en un fondo que replique el comportamiento de las 500 empresas de Estados Unidos? Que este fondo del S&P entran y salen empresas, o sea, sí hay un rebalanceo. Entonces, es pasivo en el sentido de que uno como inversionista pues solo compras el ETF que replica a este índice y no tienes que hacer nada más, y el balanceo es automático. Y puede ser que utilices esta manera de invertir, o puede ser que tú seas más stock picker, que quiere decir que tú selecciones y tú empiezas a hacer tu propio portafolio. Otra opción es comprar una acción y que seas cosocio de Warren Buffett y que puedas invertir en las empresas que ellos deciden. Entonces, por ser una empresa que maneja muchos millones de dólares y que además cotiza en bolsa y que es pública, tienes que llenar un reporte que se llama el 13F ante la SEC.
Entonces, en este reporte se ve cuáles son los movimientos que tuvo el fondo en el último trimestre, que es algo bueno, pero también no estás como al día, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos viendo los movimientos que tuvo en el trimestre pasado y ya estamos al 23 de febrero. Entonces, estás un poco desfasado y desactualizado, pero lo que le dijo Chau Chau fue a su posición que tenía en Amazon. Al 75% de esa posición la vendió, al 4% de la posición que tenía en Apple, que desde hace muchos años ha sido su reina o su posición más grande, también le dijo chau chau. Y, ¿Pero vendió toda la posición de Apple? No, de Apple solo el 4%. O sea, de todo lo que tenía, solo el 4%. De Amazon, de todo lo que tenía, vendió el 75%. O sea, digamos que esta O sea, fue de Amazon sí se su deshizo. desprendimiento más grande y que de hecho si checamos pues cómo ha bajado Amazon en las últimas semanas, pues prácticamente salió así como casi en el punto máximo de la evaluación de Amazon. Wow, sí. Otra que incrementó, ahora nos vamos a los incrementos, es en energía, entró a Chevron, que ya tenía la posición, solo incrementó 6.5% de participación. Otra vez se ve como una fuerte apetito hacia la energía y también este fondo, pues su trayectoria de mayor crecimiento ha ido de la mano de las aseguradoras. Entonces, a través de las compras de aseguradoras, porque a Warren se le hacía increíble. De hecho, con eso comenzó, ¿no? Exacto. O sea, con eso Bueno, comenzó su fondo. No comenzó con esa, comenzó de hecho con una fábrica de textiles, Es pero verdad, cuando sí. empezó como el crecimiento importante, sí fue a través de las aseguradoras, porque decía, es que el modelo de negocios es cañón, porque en casi ninguna de las industrias recibes como el dinero por anticipado, ¿no? Entonces, cuando te aseguras, pues recibes el flujo por anticipado y no es como una empresa que tienes que comprar inventario y hacer producción y luego empezar a vender, ¿no? Entonces, como que el flujo del dinero le hacía sentido. Entonces, incrementó su participación en una aseguradora que se llama Chubb, del 8.7% de la participación que ya tenía, incrementó 8.7%. Entonces, esto habla de un refuerzo en el sector de los seguros. Y esta que es nueva, esta posición sí no la tenía, es en The New York Times. Entonces, entra como nueva posición al portafolio y aunque es una pequeña parte de su posición, entra con el 0.12%. Y otra posición que incrementa es la de Domino's, que Domino's justo reportó el día de hoy. Es una empresa que yo sigo desde hace mucho, y no es porque me encante la pizza como Luis, Uf, a mí sí. pero ha caído demasiado en los últimos años, pero había sido una empresa que aquí hemos platicado, por ejemplo, el caso de Monster, que es esta empresa de bebidas tipo Red Bull, que a pesar de que es una empresa como en un nicho no tan sexy, pues le ha ido bastante bien y ha tenido bastante crecimiento. Domino's era una de esas, que se destacaba por tener ingresos crecientes, buenos márgenes y como que siempre le entregaban al consumidor como mayor valor a través de estar pues en unas pizzerías que puede ser un modelo de negocios tradicional, como que No sexy. siempre había mucho valor en lo que entregaban a los consumidores y habían tenido dificultades en los últimos años de entregar buenos resultados por la inflación, por la competencia, por nuevas tendencias. O sea, siento que a través de las redes sociales como que se empezaban a viralizar muchas nuevas tendencias, marcas, y como que no habían estado pudiendo llegar a buenos márgenes y acaban de reportar y reportaron bastante bien. Justo se empata con la adquisición que hace Warren Buffett, que por cierto fue su último trimestre que estuvo como CEO del fondo. Activo, ¿no? Activo. Ahorita ya es el presidente del consejo, que bueno, aquí algunos en el gobierno corporativo nos dirán que el presidente del consejo pues es el que realmente manda y otros nos dirán que el presidente del consejo es únicamente el que coordina a los consejeros, ¿no? Yo he escuchado como esas dos visiones de qué hace el presidente. Sin embargo, sigue estando pues muy dentro de la empresa, eso sí, nomás pues ya no va a tener como pues toda esta operación como la tiene un CEO. Entonces, bueno, digamos que son sus últimos movimientos antes de salir de la mesa de operación. Oye, Sofía, o sea, ¿tú cómo ves todas esas posiciones? O sea, si a mí me preguntas, energía me hace sentido. Domino's Pizza también me hace sentido porque además soy fan de ella. Creo que de hecho, aquí para quien está viendo la gráfica, como hasta finales del 2021, los rendimientos que había dado Domino's Pizza eran mayores que los de Apple.
Alguna vez vi algún artículo así, o sea, que si hubieras metido de que $100 cuando salió Domino's a la bolsa o cuando salió Apple, $100 y le hubieras metido a Apple, o sea, tendrías más dinero si le hubieras invertido a Domino's. Digo, ya cambió en los últimos años, pero sí le fue espectacularmente bien. No le ha ido mal, pero a mí me parece una cadena espectacular. Aquí en México tiene muchísimas sucursales manejadas por Alsea. Creo que es de sus buenas joyitas de Alsea. La masa es buenísima, tiene muchísima presencia. O sea, a mí me hace muchísimo sentido invertir en Domino's. Pero ¿tú cómo ves todas las nuevas posiciones de Berkshire Hathaway? Mira, te voy a dar en tu talón de Aquiles. Otra de sus posiciones más grandes de Berkshire es Coca-Cola, no me digas eso. ¿Sí? ¿Sí? Te lo juro que No, es de las que tiene más posición, de las que casi nunca vende. O sea, fíjate, No, es dentro que, de los o sea, movimientos no hubo pues sí, cambios en la parte de Coca-Cola. sí lo entiendo, porque al final es un fondo gringo y pues no es como que estén echando todos los contaminantes al lago de Michigan, ¿sabes? O sea, pues los gringos no ven toda la contaminación que genera esta compañía. En México sí No, lo vemos. pero pues al final no es solo la contaminación, ¿no? Es el agua que se requiere, Justo. el azúcar. O sea, yo sé por dónde va que no te encante tanto Coca-Cola, Sí, sí, sí. pero si lo ves desde una Ojo lupa capitalista, meramente más capitalista, financiera, sí. voy a decir financiera, Bueno, también sí. pues empieza, pues no sé, es de las No, hace posiciones más sentido. grandes que tiene Warren Buffett. No, en su- es que hace sentido, es un producto que se vende muchísimo, que tiene enganchados a sus consumidores. Si está ético, cómo lo hacen o no, pues es otra cosa. Tiene buenos márgenes, siempre se está expandiendo, tiene presencia mundial. O sea, hace sentido, pero no lo hagan. Pero a ver, hablemos más de Domino's, que sé que esa sí te hace ojitos. Entonces, a ver, Sí. acaba de reportar y reportó 3.7 de crecimiento de ventas en mismas tiendas en Estados Unidos, trimestre con trimestre. Entonces ya lleva 3 trimestres subiendo en Estados Unidos, cosa como que pues, no había pasado. Entonces ya Ujú. esta Sí, aquí se ve. constancia de crecimiento pues dice algo bueno. Tuvieron $1.5 billion en revenue, que es un 6.4% de crecimiento año con año, o sea, al cierre de 2025 versus cierre de 2024, fue un crecimiento del 6%, que es bastante bueno. Y algo que anunciaron, que pues claramente es muy bueno para los accionistas, es que va a haber un aumento del 15% en su dividendo, que el dividendo es lo que le reparten a los accionistas. O sea, por cuan- aumento del 15%. No va a ser un dividendo del 15%. Sí, ¿va? no, aumento Ah, del dividendo. sí, O sea, sí, igual y el truchas. dividendo estaba En $1 y va a quedar en 1.15. Ajá, estaba en 1% y va a quedar en, ¿qué? 1.15%. Ujú. Entonces, a ver, 15% es un aumento importante. Cuando se reparte el dividendo, de alguna manera dices, oye, ya esta empresa pues está sólida, ya no necesitamos que los inversionistas dejen el dinero para reinvertir en todos los nuevos requerimientos de expansión que tenemos o de digitalización, o sea, dependiendo cuál sea la estrategia o el reto que se tiene que solventar para continuar creciendo. Entonces, cuando reparten más lana las empresas, quiere decir que ahorita la lana o el flujo de efectivo no es un tema, entonces eso es algo muy bueno, ¿no? No, pues es Y- que ¿cuánto tenía en cash? De que $500 millones. ¿Cuánto Sí, no, tenía? pero estoy hablando de Domino's, ¿eh? No estoy hablando Estás hablando de Domino's, Berkshire. no de Berkshire Ajá, Hathaway. sí. Ok. Y otra de las cosas que han hecho bien en Domino's para reestructurarse, por ejemplo, tenemos el caso de Chipotle, que ha estado sube y sube precios y por eso también ha perdido mucho mercado. Y acá dijeron, no, a ver, vamos a sacrificar un poco el precio de un producto, esperando que pues, toda la canasta de productos que consuma el cliente, pues sea un crecimiento y que atraigamos nuevos clientes y, o sea, tengamos este crecimiento en ventas al dejar un producto a buen precio. Entonces, tienen una pizza que cuesta 9.99, que le llaman como el mejor deal de la historia, y puedes hacer como una combinación de ingredientes y de masa. Entonces, como que te da la flexibilidad de sentir como que tú eliges tu pizza sin que sea como, la pizza, no sé, voy a decir, la hawaiana que nunca se vende es la de promoción. No, o sea, puedes elegir tú, armar tu pizza, ponerle tus ingredientes a un precio bastante bueno. Entonces, como que eso ha traído pues a los consumidores de Domino's que igual llevaban rato sin comprar, pues están volviendo a ver a Domino's como una opción. Entonces, por eso, pues han crecido sus ventas al sacrificar Wow. seguramente margen y eso les ha gustado. Y además también, no lo he probado, pero igual ya lo tenemos en la lista, un nuevo producto que ha sido un hitazo al parecer y es una pizza de parmesano. Entonces, esa pizza de parmesano pues también ha ayudado a su categoría de producto. O sea, es que fíjate,
Aquí lo tienen en pantalla, 9.99. Any pizza, any toppings, ¿no? Al parecer es como el eslogan de esa promoción. 9.99. ¿En cuánto está el salario mínimo en Estados Unidos? Como en $13, $14. Pero la hora. La hora, ajá, por Ujú. eso. O sea, esto te cuesta menos de una hora de trabajo. ¿Cuánto gana aquí? O sea, si el salario mínimo aquí va a estar como en, ¿qué? 236 al día, entre 8, ¿qué nos da? O sea, son 236 entre 8, nos da... Es como si una pizza aquí te costara 30 pesos. O sea, bajado, o sea, comparando Ujú, peras con sí, peras, ¿no? Del poder adquisitivo de cada moneda. Es un negociazo, o sea, ¿no? sí, o sea, es una buena oferta, ¿no? Sí, Muy buena sí, oferta. exacto. Es una, O sea, es porque una, más o buen- menos es una buena oferta para el consumidor. un bowl, o sea, poniendo el ejemplo de Chipotle, un bowl de Chipotle te anda costando alrededor de $18. Sí, claro. Entonces, pues bueno, ¿qué prefieres, no? Digo, Sí, es sí, como... sin pensar en la salud. Sí, no, obviamente. Es como la Little Caesar, que cuesta 99 pesos la de pepperoni. O sea, ya no. O sea, en México ya. O sea, 4 tacos al pastor ya te cuestan 100 pesos. Exacto. Si bien te va. Si bien te va. ¿No? En los tacos Providencia, como 300. Pero... Ya andas sacando lo tapatío, hater. Ya, vamos a cambiar de tema para que Sí, cambio. no le des a mi corazón de nostalgia con los tacos Providencia. Bueno, para los que nos escuchan que no son de Guadalajara, los tacos Providencia son los tacos más sobrevalorados a nivel nacional. A nivel nacional puede ser, ¿eh? Vamos Son a buenos, terminar pero... este episodio en este sí. momento. No, ya, cambio. Cambio. Y bueno, ¿qué más pasó la semana pasada? Bueno, les quería contar esto que se me hizo... No, espera. A ver. Es que había visto una muy buena imagen. Aquí está, de Warren Buffett. O sea, Warren Buffett, para que vean cómo le ganó al mercado. Si ustedes hubieran invertido $1 con Warren Buffett en 1965, hoy en día tendrían $60,000. Y si hubieran invertido ese mismo dólar indexado al S&P 500, tendrían $455. O sea, le ganó By far, digamos. by far. A ver, obviamente han sido, que son 70 años, ¿sí? Creo que es 60 años de, además, recapitalización, ¿no? Y interés compuesto de todas las ganancias. Pero sí, o sea, se comió el mercado con sus técnicas de inversión. Por eso es tan famoso, ¿no? Sí, y para quien le interese invertir en este fondo, como que se escucha así como, ¿cómo voy a ser socia de Warren Buffett y que voy a tener las mismas inversiones que él? Pues sí se puede. De hecho, tiene Ajá. dos fondos, ¿no? Uno que es la serie A, que digamos que es la serie cara, y tiene la serie B. Entonces, lo pueden comprar a través de su broker de confianza o de su casa de bolsa de confianza y cuesta alrededor de $500 y ya hay muchos brokers o instituciones que te permiten el fracción de acciones. Entonces podrías comprar pues una partecita y pues estás teniendo exposición a todas las empresas y a todos los balanceos y todas las elecciones y todas las salidas que van haciendo en este continuo rebalanceo del fondo. Sí, o sea, en términos un poquito más fáciles, Berkshire Hathaway, que es esta empresa de Warren Buffett, tiene mucho dinero y compra acciones de empresas, muchas veces las mejora o tiene asientos en los consejos. Entonces, tú al comprar un título, ¿no? Por ejemplo, de Berkshire Hathaway, pues estás invirtiendo un poquito en... O sea, tienes una posición de Berkshire Hathaway que te da una posición a todas las empresas que Berkshire Hathaway está invirtiendo y tiene en la panza, ¿no? Entonces, te da toda esa exposición. Exacto. Entonces, pues ahí se las dejamos. Y fíjate que, he seguido mucho a Novo Nordisk porque pues le ha ido fatal y no es una acción que yo tenga, pero pues sí es una acción que llama la atención, que a pesar de ser una farmacéutica y que sus competidores como Eli Lilly han crecido tanto, pues se ve una caída, ahora sí que... si pueden ver la gráfica, sí, no. pueden ver así Sí. el ascenso y la caída en picada. Parece literal pero una curva de probabilidad normal. Pero Sí. Parece una campana de Gauss. Pero ¿no crees que este crecimiento haya sido artificial por toda la compra gubernamental que le hizo no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino todo el mundo por las vacunas de COVID? sí, y de hecho si vemos Gilead, que era otra que tenía vacunas, y si vemos, o sea, muchas otras, podemos ver también un poco la caída. Pero creo que esta empresa no solo
eran las vacunas de COVID, ¿no? O sea, como que han tenido muchos intentos y esa ha sido como su batalla más cañona durante los últimos años de tratar de encontrar esta píldora contra la obesidad que finalmente es post-pandemia lo que más ingreso y más margen y utilidad le ha dado pues, a su competidor A principal. Eli Lilly. Ujú. Y... Ozempic, sí. Ozempic, ajá, o sea que esa es pues las pastillas y las inyecciones que hay para la obesidad. Y justo esa era la noticia que traía. Y al parecer hoy salieron los resultados de una prueba de una pastilla que como que era pues, un trial, una investigación de ver, Ujú. oye, a ver, este nuevo medicamento, ¿qué tantos resultados da? Y la comparativa es, en 84 días, la pastilla de Novo Nordisk que se llama CagriSema te reduce el 22% la obesidad, ¿no? O sea, o reduces tu peso. O sea, sí, o sea, te reduce tu... Pesa 100 kilos y pesa, o sea, después de tomar esta pastilla en 84 días ya pesarías 78, ¿no? A ver, ¿qué se me No, hizo? mal. Impresionante. Bueno, ¿En 3 meses? 84 O sea, días, exacto. sí, o sea, Ujú, casi. 3 mesecitos casi. Pero si Com- tomas comiendo lo mismo. Ozempic, a ver, no sé bien cómo funciona el tratamiento. Seguramente tienen algún conocido que... A ver, y esta no es una recomendación para que la consuman. Consulten a su médico y todo lo que tengan que hacer. Pero la de Ozempic, o sea, los mismos días, 84 días, Ujú. te reduce tu peso 23.06%, Por ciento. ¿no? O sea, casi igual. Casi igual, pero pues aún así es más efectiva, ¿no? Entonces, como mí- que en teoría se veía que esta nueva pastilla te podía dar resultados mejores y pues no. No O sea, sé, sigue siendo el líder. yo soy muy escéptico en esas mediciones. O sea, era como cuando sacaron el COVID de que no, te protege al 95% y de que, o sea, ¿de dónde están sacando esas mediciones? Y aquí lo mismo, o sea, ¿de dónde sacan que te va a bajar el 22% de tu masa corporal si depende? O sea, creo que al final lo que hacen esas pastillas es que te quitan el apetito. Entonces, cada cuerpo es diferente. O sea, creo que deben tener, No, o sea, pues no sé. hacen así un muestreo grande. O sea, no es como que, bueno, vamos a poner a competir a Luis y Sofía y a ver qué pasa. Pues no. O sea, es No, me gustaría prueba ver más sostenible. me gustaría ver las métricas de medición que están utilizando, pero sí, de que enflacas porque te quitan el apetito. Sí. Exacto. Entonces, bueno, Sí. pues, o sea, lo que iba es, pues Novo Nordisk, pues no trae todavía nada más interesante que su competidor, que Ozempic especialmente, que la pastilla de adelgazar, y pues tiene que seguir rascándole porque mientras no salga algo más interesante y muestre resultados buenos, pues la acción va a continuar en los suelos. Wow, qué diferencia de acción, ¿eh? Sí, mira, Eli si quieres Lilly le puedes contra poner Novo ahí Nordisk. donde le pones comparar con y se Sí, juntan todas ok. las... Esta y Bueno, para los que nos Novo están Nordisk. viendo en pantalla, Sí, estamos en Google está. Finance y te permite Toma. así comparar muchas empresas, muchas líneas de trayectoria de los precios. Ujú, chale. Y Pues ver sí. justo ahí que es después de la pandemia, ok, después de la pandemia, ¿qué hiciste? No, pues saqué Eli Lilly una pastilla que te reduce el peso. Y Novo Nordisk, ¿qué hiciste? Nada. Bueno, seguramente sí. Bueno, tiene más Desarrollos. cosas, ¿eh? Ha Sí. tenido bastante tema en sus regulaciones, unas multas de cierta, o sea, como que no, le ha llovido, digamos. Ujú, ujú, ujú. Y bueno, otro tema que estuvo bastante movidito la semana pasada, especialmente el viernes, en la mañana sale, o sea, en la mañana del viernes sale Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, dice que es ilegal los aranceles que puso Trump por el estado de emergencia y protección nacional, ¿no? O sea, Sí, porque se le conoce que usó la ley de poderes económicos de emergencia internacional para imponer aranceles de manera ilegal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puso así bravo el mercado y después de 5 semanas de caída, la semana pasada quedó en positivo. Entonces, este A ver, es que ánimo... yo nada más quiero dejar claro, porque igual mucha gente no lo sabe, o sea, explícitamente, Trump, o sea, hay como una ley que dice que si el Estado americano entra en una emergencia nacional, le da un poder a Trump para poner aranceles discrecionalmente sin la aprobación de absolutamente nadie, ¿no? O sea, así yo soy el mero mero y yo decido que, pues como decía en sus tweets, ¿no? De que
Estoy Pues cuidando a Colombia, pum, 50%, porque Petro me criticó en redes sociales y sobres, ¿no? Y ya, 50% de aranceles para Colombia. Esto era posible solamente por esta ley que le permitía a Trump en un, comillas, comillas, o bueno, no sé si comillas, comillas, un estado de emergencia, y la Suprema Corte de Justicia, que pues funciona así como aquí en México, ¿no? Que es una separación de poderes, pues ya le acaba de decir que no podía hacer eso. Como pasaba aquí cuando la Suprema Corte de Justicia también era independiente y AMLO quería deshacerse del INE y le decía, no, güey, no puedes, ¿no? Pues, justo eso acaba de pasar con Estados Unidos. Entonces, pues sí, el mercado se puso contento porque entonces pues ya todos los aranceles que había puesto Trump pues, son inválidos, aunque yo no sé exactamente cómo va a funcionar eso. O sea, le van a tener que reembolsar todo el dinero recaudado a los Sí, importadores. pues esa es como la gran duda. De hecho, hay varias apuestas ahí en las plataformas de trading que ahora ya son bastante famosas, como Sí. Kalshi. Y había O una Polymarkets. probabilidad de 40% de que, bueno, la gente decía que le iban a regresar o no. Yo creo que los grandes corporativos de alguna manera sí van a poder hacer, pues, este proceso y esta búsqueda, porque pues, ahí tienen a alguien que pueda como legalmente buscar. Pero Ujú. si tú eres un importador pequeño, pues va a estar difícil y posiblemente más costoso que hagas el trámite. Claro. Pero más o menos se habla que son alrededor de 175 billion dólares los que se podrían recuperar, ¿no? O sea, de todo el trade, aproximadamente 40 fueron por los aranceles normales y 175 fueron por Wow. estos impuestos adicionales por la seguridad nacional. Y bueno, pues obviamente Trump nos iba a quedar calladito en el momento que declaran que esto era ilegal. Pues su respuesta fue, pues ahí les va un nuevo arancel del 10%, ¿no? Entonces como A todos. a todos, y este Parejo. es global, ¿no? Y bueno, o sea, parejo, pero por ejemplo en el caso de México, como si hay un tratado, es a lo que no esté dentro no. del tratado, pues se traspasa. Y aún así los mercados como que dijeron sí, bla, 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 la corte está diciendo que es ilegal. Entonces, pues se buscó en un capítulo, que es la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, en el que sí puedes poner estos aranceles. Las limitantes son que solo puedes toparlo hasta el 15% y que solo es por 150 días. Entonces, después de estos 150 días, se tiene que pasar al Congreso y pues hacer la revisión y decir, no, pues están bien los aranceles, se quedan, se van, ya entran como, no en esta sección, sino ya pues perduran y entran en nuevos capítulos. Y pues bueno, el fin de semana, o sea, el viernes había sido del 10% y el sábado dijo, y ahí les voy a poner al máximo tope, que es el 15%, ¿no? Es que, ¿sabes qué? O sea, yo ahí lo que quiero comentar es, o sea, al final tienen un déficit fiscal altísimo, es decir, gastan muchísimo más de lo que ingresan y pues al final, quieras o no, esos 160 billion extras que le estaban entrando digo, al final no lo está pagando el extranjero, lo están pagando los importadores, pero era un ingreso más para el gobierno, quieras o no, pues es algo, son ¿no? impuestos disfrazados, ¿no? Ajá, son impuestos disfrazados, entonces pues así o sea, lo tiene que reponer de alguna manera, ¿no? Porque está financiando otras cosas. Exacto. Entonces, Y más que nada que fue como, pues su campaña. En su campaña fue, vamos a poner estos aranceles para los países que no están siendo justos y por eso les llamó como los aranceles recíprocos, ¿no? O sea, que recíproco viene siendo como tú das, pues yo doy, ¿no? Entonces, si tú me cobras aranceles, pues yo te cobro aranceles para balancear la justicia. Entonces, toda su campaña fue alrededor de eso y obviamente porque el trasfondo es porque no tienen lana. Y pues que resulte que van a dejar de ingresar eso y que además tienen que reembolsar lo que ya se gastaron, pues por eso, ¿no? Por eso la respuesta así tan grande. Al parecer entran mañana 24 de febrero en vigor y pues vamos viendo, ¿no? Ya sí. aquí hemos hablado de un término que le dicen taco, que es Trump always chickens out, ¿no? Que al final es Trump siempre se raja, ¿no? Entonces dirá mucho, pero posiblemente no actuará tanto. Y ahí lo que decías, que es algo de lo que yo también compartía, en las últimas semanas estuvo hablando de un estudio que los que realmente pagaron los aranceles fueron los americanos. Entonces, de todos estos aranceles que recibieron,
Lo que dice el estudio es que por hogar se incrementaron $1,300 anuales por este incremento que llegó al consumidor a partir de las tarifas. ¿Anuales o mensuales? Anuales. Anuales. Ah, pues no es Ajá. tanto, entonces. Pues, o sea, sí es algo, $1,300 solo de las 100, tarifas, ¿no? O sea, más 100 inflación, dólares, más... $100 mensuales. O sea, son un día de trabajo en Estados Unidos. O sea, tampoco es tanto, ¿no? Pues, bueno, sí, o sea, si lo ves así comparativamente no es tanto. Lo que sí es mucho es que el 96% lo pagan o sea, al final Ah, no, obvio. O sea, lo paga el consumidor final. que sea un Gringo. recíproco y que se lo estés poniendo a otro país porque quieres balancear algo, pues lo único que estás desbalanceando es que llegue Los más precios costo a tu internos. consumidor Claro. americano. Claro. Sí. Sí, pues fíjate que aunado a eso, rápido porque se nos va a terminar la hora, también Marcelo Ebrard se reunió con Dominic LeBlanc. Marcelo Ebrard es el actual secretario de Economía. En la administración pasada era el secretario de Relaciones Exteriores y se reunió con Dominic LeBlanc, que es el ministro canadiense encargado del comercio con México y Estados Unidos. Y firmaron un acuerdo bilateral independientemente del NAFTA o el TEMEC, ahora TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y al final está bien, pero yo solamente quiero dar aquí un par de datos rápidos. Solamente el 6.4% de las exportaciones mexicanas van para Canadá. Sí, entonces, para Estados Unidos va el 85% de las exportaciones mexicanas. Entonces, si bien se hace un esfuerzo para reducir la dependencia que tenemos con el comercio gringo, pues tampoco va a ser la salvación, ¿no? Para reducir esa dependencia. Creo que se tienen que buscar más cosas, no sé, voltear a ver más a países asiáticos, europeos y de Sudamérica, porque pues al final toca buscar otros mercados, ¿no? Y ya nada más como último datito, ¿qué les exportamos? Vehículos terminados, productos electrónicos terminados, aguacates, jitomates, y nosotros importamos mucho de allá, ya que por cierto tenemos un superávit comercial, es decir, les compramos menos de lo que les vendemos. De hecho, les vendemos el doble de lo que les compramos y les importamos autopartes, ¿no? O sea, nos mandan autopartes, aquí las desamblamos y luego las exportamos de regreso. Maquinaria industrial especializada, me imagino que para ciertas cosas de agricultura, y también importamos mucho trigo y carne. Entonces, ¿qué más se quiere hacer ahí? Ah, bueno, Canadá también tiene muchas minas aquí en México. Nos explotan. Entonces, pues, sí, de Y hecho. también, o sea, el Canadian Pacific de ferrocarriles, pues son de los más importantes que manejan nuestra mercancía en tren. Sí, entonces, pues bueno, se reunieron. Está bien, se aplaude, pero no va a ser la salvación, como de repente lo estuvieron pintando, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hasta aquí. Muchas gracias, cifreros. Si llegaron hasta aquí, de verdad nos sirve muchísimo que nos recomienden con otra gente, que digan, escuchen este podcast, está chido, que nos pongan comentarios en Spotify, que nos pongan comentarios en YouTube, estrellitas, pónganos un rating en Spotify. Nos sirve muchísimo. Es la mejor forma de que este episodio llegue a más gente. Entonces, muchas gracias, cifreros. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Y Luis. gracias a todos los que nos escuchan. Que tengan excelente semana. Saludos. Saludos, cifreros.